Un gran saludo a los que estén viendo este video. Es para mí un placer poder ayudarles en lo que es la pregunta de investigación, el tema que yo he elegido. Una pregunta de investigación tiene implícita la cuestión, porque preguntar no es igual a cuestionar. Una pregunta está formada para el sentido crítico. Yo le puedo preguntar a alguien cómo te llamas, o a su vez preguntarle por qué te llamas así. Y ojo que aquí hay dos cuestiones distintas en cada pregunta. Estarán de acuerdo conmigo que en la primera es una pregunta por lo general que se puede mencionar fácilmente. Y la última que mencioné precisa que me dé razones. Toda pregunta de investigación tiene que llevarnos a encontrar argumentos, emociones, sentimientos, información, análisis, crítica. Y como somos seres humanos no estamos exentos de ello. Pero esto tiene una condición. Tiene que ser contestada mediante la investigación. Esto no quiere decir que son preguntas de orden metafísico. Que si existe el bien, que si existe el mal, que si existe Dios. Eso no podemos contestarlo mediante investigación. Probablemente con actos de fe o experimentos sí. Pero acá hablamos de preguntas de investigación, preguntas que también deben de ser interesantes para nosotros. Es así que ser conciso, llevar un lenguaje sencillo y claro, cualquier persona, incluso sin formación en nuestro campo, debe entender la pregunta. Frases cortas, directas, nada de lenguaje pomposo y pretencioso. Otra de las condiciones es que la pregunta tiene que ser alcanzable. La pregunta por lo general debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser viable. Y no tan importante como su nombre lo dice, pero sí que marca la pregunta, es la relevancia. Se debe defender bien la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta, argumentando los beneficios e impactos que produciría responderla, ya sea a nivel teórico, empírico o social. Esto es muy importante que se entienda, porque si estas condiciones no se llegan a cumplir, no es una pregunta digna que merezca una investigación seria y profesional. Debemos tener en cuenta también que para hacer una pregunta de investigación existen 3 pasos. La primera es definir el problema o asunto de investigación. Este puede ser uno o varios temas. En conocimiento de la realidad deben pasar por la observación, lectura e interpretación del entorno. Hay que hablar con expertos e implicados, leer prensa, artículos, ver televisión, consultar incluso en internet, mirar estadísticas, leer blogs y todo lo que nos produzca conocimiento del problema o asunto. Por ejemplo, hay lugares en Latinoamérica con muchos problemas sociales y desigualdad, pero su población se siente muy satisfecha y manifiesta ser feliz. Este es un dato sacado de la encuesta mundial de valores. Entre ellos está Ecuador, que son países con un nivel de felicidad muy alto, en comparación a las regiones de Europa, Norteamérica. Este problema o asunto del que parto, el siguiente paso es delimitar el problema. Bien, en este punto se debe concretar y especificar claramente qué estudiamos. La delimitación del problema pasa por especificar la acción que sucede y los actos implicados. Pueden ser estos organismos, personas, organizaciones, ecosistemas o países. Además, se recomienda especificar el lugar, tiempo y lugar del problema y debe ser resumido en una frase. Por ejemplo, el nivel de felicidad es alto en Latinoamérica. Este es el problema a delimitar. Y por último, el tercer paso son las 5 estrategias del problema delimitado. ¿En qué se basa esto? Preguntarse por una o varias causas del problema o asunto. Ejemplo, respecto a lo de la felicidad. ¿Por qué el nivel de felicidad es alto en Latinoamérica? Esta sería una pregunta como ejemplo. Otra podría ser, ¿el nivel de religiosidad influye sobre el nivel de felicidad en Latinoamérica? Aquí, como pueden darse cuenta, estoy usando una hipótesis o respuestas tentativas.
Debemos preguntarnos también por una o varias causas del problema. Ejemplo, el nivel de felicidad en Latinoamérica es alto. ¿Ha impactado el alto nivel de felicidad en la población en América Latina? Aquí, como podrán darse cuenta, utilizamos conocimientos previos del estudiante y no importa si son verdaderas o no. Y también, por ejemplo, la exploración en Internet, que es algo que ya les dije, preguntarse si el problema o asunto actual sucedía antes o si el problema o asunto pasado sucede hoy en día. Así formulamos preguntas para una investigación longitudinal en altos niveles. Hay muchos errores que cometemos al rato de hacer las preguntas de investigación. Nos podemos saltar pasos, no se olviden que el proyecto de la investigación tiene una enorme estructura, ya sea el proyecto de preparar una clase, de preparar una tesis, en fin. La pregunta de investigación es la primera y más importante etapa para tener éxito en todo esto, en la redacción del proyecto. Sin pregunta no hay proyecto de investigación. La pregunta de investigación constituye redactada en infinitivo el objetivo de la investigación. Por ejemplo, objetivo: identificar las causas del alto nivel de felicidad en los países de Latinoamérica. Como podrán darse cuenta, el tema de Latinoamérica fue un ejemplo para tomarlo. Espero que el video les haya quedado muy claro. Ha sido un gusto. Les saluda Anderson Morales del 7º semestre B. Muchas gracias.